Almudena de Arteaga es nuestra invitada en los micrófonos de la SER, La Virreina Criolla, su última novela publicada por HarperCollins. Almudena, bienvenida al programa de Rosa Pasapágina. Encantada de estar con vosotros. Pues encantadísima, los oyentes no lo saben, pero estamos siempre a 2000 por hora. Pero bueno, gracias por este ratito que me vas a regalar, además de la historia que regalas a todos los lectores, que es una gozada, un descubrimiento. Yo no sé si esta mujer, y ya entro así a saco, ahora empezaré con la introducción, ¿ha sido ignorada o ha sido olvidada? Totalmente desconocida, ni una cosa ni la otra. A mí me encanta, desde hace 25 años que publiqué sobre la éboli y la rescaté un poco del ostracismo. La ébola era más conocida. Sí. O Isabel de Zendal, que hoy en día todos la conocemos, cuando en el 2005 escribía Ángeles Custodios. Pues lo que me busca es, a mí lo que me apasiona es encontrar una mujer interesante y totalmente desconocida. Y si puede tener en su entorno y en su época 1000 vidas diferentes dentro de una misma, ya es el máximo. Llegué a esta mujer a través de una hija de la Revolución Americana. Son unas mujeres, miles de mujeres americanas orgullosas de serlo, dan a conocer lo que fue la independencia de Estados Unidos, ¿no? de las colonias inglesas. Sí. Y ella es una de ellas y es mi cuñada, Molly Long, y me hablaba sin parar de esta mujer y me decía, mira, era criolla, pero estaba casada con un español y pudiendo haber sido americana o haber sido mexicana, bueno, de la Nueva España, o haber sido francesa, decidió ser española. Y a partir de ahí empecé a investigar. A partir de ahí, pero la defines como la condesa de Gálvez, virreina de la Nueva España, una mujer criolla de nacimiento, española de adopción y víctima de un injusto destierro de la corte de Madrid por afrancesada. O sea, en apenas 2 líneas dices cantidad de cosas de una mujer extraordinaria. Muchas cosas. Una mujer nacida en Nueva Orleans. Hay mucha gente que cree que una criolla es una mestiza. No lo es. Una criolla ya sabemos que es hija de los que ya fueron a América a buscarse la vida, ¿no? Ya nacida en América. Nueva Orleans, hija de un hombre que se había hecho a sí mismo, ya había hecho mucho dinero. Por eso Bernardo de Gálvez acude a él cuando la Luisiana pasa a ser española. Y vivió en primera persona desde ese puerto de Nueva Orleans cómo ayudaban con pólvora, con armamento, con uniformes, con todo lo que quería y requería George Washington para su independencia. Ayudó Bernardo de Gálvez y su padre, el padre de Felicitas, y Felicitas en primera persona, lo hicieron. Lo que pasa es que es una parte de la historia de España muy desconocida, porque tenía mucho miedo al rey a que ese contagio de independencia de colonias llegase a Sudamérica, ¿no? Entonces, por eso ayudamos, pero ayudamos soterradamente, no como los franceses. Ella vivía, siendo niña, nace en una cuna acomodada. Su padre se dedicaba al negocio de pieles, de mercancías varias, río Mississippi. Es una mujer con una cultura tremenda, que enviuda muy jovencita. Bueno, sigue contando tú. 20 años. Con 20 años ya era viuda y con una niña en el mundo. Se había casado con otro criollo de hijo de franceses y conocía muy bien lo que era el tráfico de todo tipo de mercancías Mississippi arriba. Por eso digo que son 1000 vidas en una. Exacto. Porque ella conocía lo que eran los apaches, la guerra contra los apaches, el peligro que había con ellos, sabía lo que era la esclavitud. Hay un personaje de ficción en la novela que es Ágata, que es su hermana de leche, que es hija de una negra liberta y de un indio, y es como su hermana durante toda la novela. Es esa pieza. No es de ficción porque existió en realidad en Nueva Orleans, pero yo cuando descubrí a esta mujer dije, esta tiene que ser amiga de Felicitas sí o sí. Esas son las licencias que nos permitimos los historiadores. Pues sí, estuvo allí y con 20 años ella tiene 20 años, ya es viuda y la Luisiana pasa de manos francesas a manos españolas por tratados de reyes en Europa. Y su padre decide ayudar a España. Y he aquí cuando aparece el que fue el tercer gobernador de la Luisiana, que fue Bernardo de Gálvez. Otro hombre hecho a sí mismo, porque la familia Gálvez, que era de un pueblecito al lado de Málaga, se había hecho a sí mismo, y su tío era ya nada más y nada menos que ministro de las Indias en solamente una generación. Con lo cual, bueno, pues una hija de un hombre hecho a sí mismo conoce a un hombre hecho a sí mismo y enloquecido se casan en artículo mortis por primera vez. Él a punto de morir, sí, y loco de amor por ella,
ella con 20 y él un poquito mayor, un poquito más mayor, parece que tenía 34 o así, deciden casarse en artículo mortis. Qué bonito. Luego no mueren. Bueno, eso no sabía si querías contarlo o no, pero es muy bonito. Bueno, sigue la novela. Hay una cosa, hay muchas cosas muy bonitas, pero hay una o sea, le das el protagonismo a ella. Ella es la que cuenta la historia. ¿Cómo te diría? Dentro de esta mujer, de todas las mujeres que engloban a esta virreina, lo cuentas con una sencillez asombrosa, porque lo está contando ella. Sí, es primera persona, ella en primera persona. Ella en primera persona vive... Yo estoy casada con un marino y entonces he vivido mucho lo de despedir, siendo mujer trabajadora y estando en el mundo, despedir pues a una persona que se va. Y a esto le pasaba a Felicitas constantemente, porque despide a Bernardo Mississippi arriba para luchar contra los ingleses, para tomar la toma de Pensacola, pero lo dejo... le doy su importancia a Bernardo, indudablemente es uno de los 8 hijos adoptados de los Estados Unidos y el único español. Pero ella es la importante. Yo tengo muy claro que ellas son el sol y el resto de los satélites. Por muy importantes que sean los satélites, pasan a ser satélites. Ella, por ejemplo, cuento, por acordarme de alguna anécdota del libro, en Haití, cuando él va a combatir contra los piratas, recordemos a los piratas del Caribe, estamos hablando del siglo XVIII, a ella la deja en un castillo, una fortaleza al borde del mar, lúgubre, que documentando la novela me doy cuenta de que fue el primer punto que tocó Cristóbal Colón siglos antes. Y ella misma dice, pero ¿por qué me dejan en este horror de sitio? Puro Caribe, ¿no? Ella es una mujer que igual vive en una choza y se enfrenta y sabe que los apaches están ahí arriba, que pueden venir los piratas, que de repente se viste de virreina y llega al Palacio de México, ¿no? Has dicho que descubriste en tu documentación y se te han abierto los ojos. Yo siempre que se escribe una novela histórica o se novela la historia, pienso en vosotros, en ese descubrimiento, porque aunque hay mucho escrito de Pérez, de su pareja, es verdad que cuando empiezas a arañar deben de salir cosas que dices, wow, esto lo tengo que contar. Mira, sobre ella me descubrió muchísimo, sobre todo en su faceta de España, que no hemos llegado todavía, no. Estamos hablando de América, pero sí. En su faceta de España me descubrió mucho Eric Berman, que es un catedrático de historia contemporánea americano, que escribió una pequeña tesina sobre ella. Y fue impresionante todo lo que me facilitó muchísimo, porque tenía muchas cartas, muchos documentos de ella y contaba la historia de ella. Hizo un poco lo mismo que yo. Yo he sido la encargada de novelarlo y amenizarlo un poquito más, ¿no? Hablabas del mestizaje, es una cosa es una cosa normal, habitual, o sea, ni siquiera es un adjetivo porque se ve normal. No, por supuesto, es que si vamos al Museo de América, que está aquí en Madrid, vemos todo el tipo de castas, se llamaban castas, igual que en la India, de castas que existían en esas zonas, porque había muchas mezclas, entonces y se llamaban lobos, chinos, mestizos, tenían 1000 nombres y se ven los cuadros de los diferentes matrimonios que hay, de español y India, no sé qué, de India y negro, no sé cuántos, cada uno tiene su nombre. El mestizaje para mí es una riqueza impresionante para el hombre. Es algo, es tener aparte de que yo siempre digo que sale lo más bello de cada raza en muchas ocasiones, y claro, es una bomba. Haciendo un pequeño paréntesis con lo que dices del mestizaje, es una cosa además, a lo mejor al oyente le parece una barbaridad, pero es una cosa que se hace con razas de animales, perdón por la comparación, pero es verdad, y al final acaba saliendo pureza. Sí. Es un poco lo que acabas de decir. Sí, eso puede salir lo mejor o lo peor, pero si sale lo mejor, indudablemente es mejor que cuando, de verdad, yo las personas más bellas que he visto, las más inteligentes, normalmente vienen del mestizaje. Además, todos, ahora con todo el tema del ADN, si analizamos nuestra sangre, yo creo que puros somos pocos, vamos, o no hay casi nadie, puro no hay casi nadie. Todos, mira, pasaba en España, yo cuando documentaba novelas más antiguas, en el siglo XVI, en España, por ejemplo, cuando expulsan a los judíos, resulta que los judíos se diluyen
En los puros cristianos, exactamente en 2 generaciones. O sea que realmente los puros cristianos en 2 generaciones dejan de ser puros cristianos. Desde luego. Es un ejemplo, nada más. 1763. Hay un cambio tremendo por los pobladores de una Luisiana que pasa de la corona francesa a la corona española. Pero me interesa cómo lo vive la sociedad entonces. Pues muy mal, porque casi todos eran franceses que habían salido huyendo de la zona de Canadá, precisamente de la bota inglesa, del sometimiento de aranceles a los que les tenían los ingleses. Habían cogido Mississippi abajo y se habían afincado en la Luisiana. Y todos eran franceses. La Luisiana había sido descubierta anteriormente por los españoles, pero por esos pactos que había entre los reyes pasan manos francesas y ellos pasan de la noche a la mañana de ser franceses a españoles. El único de los pocos que apoyan a los españoles y tuvo buena visión fue el padre de Felicitas. Felicitas hizo una especie de diario, escribía lo que vivía, ¿tú crees? Escribió muchas cartas cuando ya estaba en España, pero mientras no. Y dentro de que estaban cultivados, hablaban perfectamente los 2 idiomas. Ella ya hablaba español antes de conocer a Bernardo. Entre ellos hablaban en francés, es curioso, pero tenemos que tener en cuenta que a finales del siglo XVIII todos los cultivados hablaban francés, era la lengua diplomática. Entonces se utilizaba muchísimo, ¿no? Y luego tenía una madre tremendamente inquieta, que la describo, bueno, ahí he metido también un poquito de ficción, porque sobre ella no había mucho escrito, pero muy inquieta y muy ávida de saber de todo lo que venía de Europa, ¿no? Hablas también, porque claro, los hombres se embarcaban para ir a descubrir América, ¿no? Porque ya estaba descubierta, evidentemente, pero iban a la Nueva España, a cambiar de vida. Pero que una mujer se embarcase tenía un añadido, y había muchas que lo hacían. Unas para cambiar de vida, otras para encontrar incluso algo que para no tenían. Matrimoniar, para buscar, todos iban a buscar una vida mejor, y una cosa que a mí me sorprendió de Felicitas es que teniendo una vida mejor, no superlativa, porque la tenía ya allí, decidió volver a España. Por eso siempre digo que parece que Felicitas hace el tornaviaje al revés, sí. Porque mientras toda Europa está yendo a buscar una vida mejor a América, ya sea del norte o del sur, ella decide coger todos los bártulos una vez que se queda viuda por segunda vez y regresar a España con todos sus hijos, que en realidad era una tierra que ella había conocido esporádicamente en un viaje anterior con su marido, pero nada más. Fue una valiente que además no se conformó con llegar a la corte madrileña y quedarse quietecita, no, ni mucho menos. Qué mirada. En ese tornoviaje del que hablas, fue rechazada. O sea, lo cual es un error, porque yo creo que una mujer tan culta siempre aporta cosas muy buenas para un país. Eric Berman cuenta 2 cosas muy curiosas y que se podían extrapolar a hoy en día. Primero, que ella viene desde fuera a heredar a su marido, porque claro, el mayor patrimonio de su marido, de Bernardo de Gálvez, estaba aquí. Tenemos que recordar que muchos sueldos de los que se pagaban allí, ellos elegían que se pagasen aquí, porque tenían familia aquí o porque querían ahorrar aquí, ¿no? En aquella época. Bueno, pues ella viene a heredar a Bernardo con sus hijos y se encuentra con todos los tíos y primos de Bernardo que pensaban que esa fortuna ya era de ellos, no pensaban que iban a venir todos estos desde tan lejos, ¿no? Primero se encuentra ese enfrentamiento. Y segundo, cuando llega a Madrid con Ágata, con esta loba que cuento yo, su hermana de leche, ella lo que ve era una mujer tremendamente inteligente y ve que existen unas tertulias literarias importantes y que hay varias mujeres que lo hacen. Y además es amiga de muchos expedicionarios, pues tenemos a Malaspina, tenemos a Ulloa, tenemos a Humboldt al final de su vida, nada más, a Balmis. Ella es contemporánea de Balmis, Operación Balmis, que hemos estado escuchando ahora mismo, ¿sí? Y decide recibirlos a todos en casa y hacer algo más novedoso. ¿Y cuál es la sorpresa de la corte madrileña cuando ven que dejan otras tertulias anteriores y deciden ir a la suya? Revolución Francesa es otro momento importante que conoce Felicitas. Le hubiese gustado visitar París, pero es un sitio que nunca llegó a visitar al final, porque no la dejaron. Ella hubiese querido, pero no la dejaron. Era muy amiga de Rousseau. En sus tertulias era asiduo a sus tertulias con todos sus amigos, y la tachan de afrancesada. Había mucho miedo. Yeah. El rey pensaba, lo mismo que pasaba con la independencia de las colonias en América, el rey pensaba que la Revolución Francesa podía llegar a Madrid también. Con lo cual expulsaron de la corte en aquella época mucha gente y ella fue una de las que fue desterradas de la corte.
con Rousseau. Con Rousseau. Además, decide educar a sus hijos ella misma. Sí, sí. Decide educarlos ella misma y con sus valores. Cuando la expulsan de la corte, no solamente la destierran con sus hijas a Valladolid, que yo siempre digo, eran caribeñas, ellas venían de la zona del Caribe, el calorcito en el cuerpo, y les mandan a Valladolid, donde tienen un frío que se mueren, a pasar un invierno tremendo, y enferman todas, una detrás de otra. Hay en el archivo hay documentos, y Friedman los recoge, del médico, los partes de los médicos diciendo que a esta señora la cambian de sitio porque es que se va a morir, ya no desterrada, que la han mandado a la muerte. Y, por ejemplo, a su hijo la separan de ella y la meten, a Miguel, a su único chico, y le meten interno en un colegio en Madrid. No solamente la destierran, sino que la separan de su hijo para que sea educado por las leyes de la corte, por un poco por los, ¿sabes? Por la manera que tenían de educar a los niños en la corte. Bernardo Gálvez tiene un enorme recorrido, pero incluso hasta hace bien poco que ha sido reconocido en el 2014, creo, ¿no? ¿Por qué crees que se silencia tanto a las mujeres, que de lo que hablábamos al principio, como Felicitas? Pues porque son la sombra de aquellos hombres. Mira, hay varias preguntas, hay varias personas que me han preguntado, pero era una época de machismo. Digo, no, machismo no, porque es que es extrapolar, es un anacronismo que no podemos utilizar en el siglo XVIII. Pero yo creo que de ellas, mira, María de Molina, por ejemplo, que yo recibí un premio Alfonso X el Sabio hace años, que fue reina 3 veces regente, 3 veces, una reina medieval castellana, 3 veces regente. Por ejemplo, Menéndez Pidal le dedica nada más que un párrafo en todos sus libros. Entonces dices, es que las mujeres han sido silenciadas siempre, y gracias a Dios, bueno, llevamos mucho tiempo. Yo creo que ya llevamos 20 o 30 años rescatando a muchas. Yo tengo a 22 ya rescatadas. Sí, ya he leído. Era el mayor ejemplo de ser consorte de... Sí, ibas a la sombra, pero esto es como la mujer de un diplomático de aquella época. Ahora tenemos diplomáticas, gracias a Dios, ¿no? Ibas a la sombra, pero en realidad hacías carrera con ellos. Porque ellos llegaban a donde llegaban en muchas ocasiones gracias a ellas. Ellas, en la sombra, hacían una labor diplomática que ellos no podían hacer. Y tengo 1000 casos, hay 1000 casos para... Pues la misma Eugenia de Montijo, por ejemplo. Es que puedo hablar de 1000 mujeres que a la sombra hacían una labor diplomática mucho mayor que la que podía hacer cualquier ministro del rey, ¿no? La mujer... Te cuento, desde la prehistoria la mujer no aparece, o sea, que el hombre se daba por hecho que lanzaba una lanza, porque aparece dibujado, aparece pintado en las pinturas rupestres, pero se ha descubierto hace bien poquito que las manos que aparecen en las cuevas también son de mujeres, que muchas de las expresiones artísticas las han hecho las mujeres. Que una mujer no aparezca con una lanza no significa que no cazase. No, cazaba. Y por ejemplo, la diosa principal prehistórica francesa, que es esa figura, no sé si nos acordamos, con esa tripa grande, es una mujer embarazada. Es una mujer embarazada. La mujer ha estado siempre ahí. Pero siempre ha estado, con lo que te digo, que no apareciera a ojos de los historiadores sobre todo de la religión, que tuvo mucha culpa, no significa que no lo hiciera. Entonces yo creo que toda esta forma de rescatar lo que decías a todas estas mujeres, a la Beltraneja, a Princesa de Éboli, hablabas de Isabel de Zendal y ahora a la Berrina criolla, ¿cómo te diría? ¿Cómo llega hasta ti esta historia, como el resto de las historias? ¿Cómo sacas de esa puntita de la lana que está ahí metida y que bueno, que no siempre se saca y se cuenta que aquí estaba esta mujer? Pues fue Molly. Es que yo creo que somos muchas mujeres ya las que en el mundo luchamos por sacar a la palestra a mujeres olvidadas. Cada vez más, la somos verdad muchas. Es que sí. Fuimos muchas, en este caso fue Molly. Molly me lo decía sin parar, dice, es que somos miles de... Ella es casi adoptada por España también, ¿no? Aunque es americana, Molly Long, pero me decían, bueno, es que de verdad, es que en Pensacola la conocen, en la Luisiana la conocen, en Orleans la conocen, y aquí nada. Pasaba con Isabel de Zendal hasta hace muy poco en España, siendo española, porque ella era gallega, tenía una escuela de enfermería en México, por ejemplo, con su nombre, y aquí ahora parece mentira. Todos sabemos quién era, pero hace 20 años nadie sabía, bueno, muy pocos, los que estudiaban tratados sobre Balmis o de medicina, nada más. Pues no sé, tiras del hilo, de repente descubres y descubres que pues, dentro de la vida de una mujer puede haber una vida de indios, de piratas, de virreyes, de desterrados,
de literatos, de expedicionarios y nada, y ahí está Felicitas enterrada en Ontígola, un pueblecito al lado de Aranjuez, en medio de España, y nacida en Nueva Orleans. La verdad es que es increíble. ¿Tienes ya pensado otra mujer? Tengo, en este caso sería una vasca, que la tengo en la memoria, pero no voy a decirlo porque me lo pisan. Tampoco quiero que lo digas. Pero no hay casi nada, hay varias tesis doctorales sobre ella, es una mujer fascinante y muy desconocida, guipuzcoana, y probablemente me lance con ella, pero tengo varias en ese cajoncito de las ideas que tocan a la puerta todos los días, tac, 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 estoy tac, aquí. tac, aquí estoy. Bueno, ahora estoy con el bautizo de esta, y una vez ya que corra sola, Por porque supuesto. como dice mi amigo Juan Eslava Galán, al que quiero muchísimo, dice, Juan siempre me dice, Almudena, cuando un libro se publica, Buen amigo, sí. es los dueños de ese libro son los lectores, tú ya no tienes nada que ver con ese libro. Pues eso, estoy acompañándola para que empiece a correr y me meteré con la siguiente. Son los dueños y son los verdaderos protagonistas, me dijo Javier Cercas, y tiene razón. Para terminar, hablando del tema de documentación, que ya creo que ya has descubierto que me apasiona, ¿te ha costado? Porque la vida de Gálvez no, hay mucha información. He tenido que recurrir muchas veces a los contemporáneos, muchas veces, en muchas ocasiones, pero bueno, gracias a esa tesis y a varias cartas que hay de ella pidiendo que la devuelvan de esa corte, de ese Valladolid lúgubre y lluvioso, que conste que Valladolid es una ciudad que me encanta a mí, pero Sí, bueno, ella pero lo pasó mal. eso Además salía hay de que un dejarlo palacio claro. maravilloso en Madrid y le metieron una casucha tremenda, pero bueno, de ahí se fue a Zaragoza, que no lo he contado, y de ahí ya por fin pudo volver a Madrid, ¿no? A Ontígola, donde al final muere. Estoy fascinada con ella. ¿Estás fascinada? Sí, estoy fascinada con ella. Creo que se puede viajar a lugares, a una Habana, no lo mencionó tampoco, Sí. a una Habana colonial maravillosa, sí. a un México, a una Veracruz, pasearse por lo que era la Nueva España y gozar con... no he hablado de la red de espíos españoles que había un valenciano llamado Juan Miralles que tejía la red entre España y George Washington, y era el que venía vestido de fraile y contaba lo que se necesitaba arriba en las colonias del sur, y a este Juan Miralles ella convivía con su mujer. No es un libro solo de una mujer, es de mujeres. Sí. Ella está con todas las demás, y entonces bueno, pues viven un poco lo que es la vida de cada marido, ¿no? Lo narra ella en primera persona. ¿Qué crees que diría Almudena a día de hoy? Pues mira, hay una pesadilla que tengo tremenda, que es que me muero y me voy encontrando con todas mis protagonistas. Perdón. Entonces, claro, Pero eso no es una fíjate pesadilla. la Éboli, Eso no es- lo bueno, que sí, me podría decir. sí, eso bueno, sí. Entonces, no sé, yo creo que bueno, ella sería dulce conmigo. Sería dulce. Dentro de que era una mujer fuerte, con un carácter fuerte, sería dulce conmigo, sobre todo, creo que me lo agradecería, ¿no? La he sacado del ostracismo más absoluto. Yo creo que sí, estoy convencida. Pues muchas gracias, Almudena, por rescatarla y por este ratito encantador y sobre todo por contar la historia, por Bueno, sacarla. Gracias a ti por dejármela compartir. Un placer.